Bueno, como le adelanté, me da mucho gusto encontrarlos aquí en el estudio, a mis compañeros reporteros Alfredo Villela y Tony López. Con Alfredo interactúo muy seguido ya en Radio Fórmula Sonora y Tony regularmente está aquí con nosotros los viernes. Y me inquieta conocer sus puntos de vista sobre los últimos acontecimientos, la marcha de ayer y demás. Porque son ustedes de una generación joven que yo creo que siempre han votado con la credencial del INE. ¿Estoy en lo correcto? A mí todavía me tocó el IFE. Sí, una elección. ¿O el IFE? Ajá. Me tocó el IFE todavía. ¿Hay credencial para votar con fotografía? Todavía con fotografía. Sí, o sea, desde que el IFE empezó con la credencial para votar con fotografía. Pero ustedes son de esa generación donde siempre les ha tocado que la organización electoral corra a cargo de los organismos autónomos, ¿no? Completamente. Y bueno, pues encantado, maestra, desde luego de estar aquí. Un saludo también a Alfredo. Un gusto compartir este panel con ustedes. Y sí, pues somos de una generación que nos tocó ahora sí que los frutos de la democracia, pero sobre todo no nomás los frutos de la democracia, sino los frutos de una lucha que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, toda una generación de personas que, pienso yo, y de acuerdo con lo que he leído, también con lo que he podido platicar con algunas personas, era una generación pues cansada ya de los fraudes electorales, y no nomás de los fraudes, sino de las crisis económicas que se provocaban después de fraudes electorales. Yo lo que puedo percibir es la creación de un Instituto Federal Electoral en aquel entonces, tengo entendido en el 94, fue después de la elección de Ernesto Zedillo, cuando se consolida ya el Instituto Federal Electoral como un organismo autónomo. Luego entonces hoy se está hablando de debilitarlo, de cambiarle de nombre. Y hay toda una generación, me incluyo, en los que a lo mejor no sabemos cómo funcionaba antes, maestra, cómo eran las elecciones desde el Estado, organizadas por el Estado, y ese es el temor que tiene mucha gente actualmente. Tienen la referencia a lo mejor por la tradición oral, o porque pues evidentemente como periodistas ustedes como reporteros lo han estudiado. En tu caso, Alfredo, también eres de una generación ya lo explicábamos. ¿Les había tocado una cobertura de una manifestación como la de ayer? A mí no, lo hablaba fuera de cámara con Tony López en el sentido de que de esta gran magnitud, de la gran convocatoria que hubo, que mucha gente intentaba pues decir que eran menos personas las que se veían ahí, necesitabas estar en medio de todas estas personas de blanco y de rosa que acudieron a las calles de Hermosillo. Yo lo relacioné mucho con lo que se vivía con las marchas de ABC, esa cantidad de personas que marchaban por toda la ciudad de Hermosillo. En ese sentido tuvimos esa relación, pero antes de eso no me había tocado algo similar, en ese sentido de que la gran cantidad de personas que se dieron cita ayer, aunque fue una hora y media lo que duró, yo creo que duró más lo que estuvieron hablando las personas arriba del panel. En ese sentido fue pues gratamente emocionante, ¿no? Hablamos del Instituto Federal Electoral, ahora INE, en el sentido que en mis tiempos, cuando estaba pequeño, lo veíamos como una institución inquebrantable, por así decirlo. Lo importante de salir a votar, lo importante de ir ese domingo, de acudir a las casillas, incluso pues la emoción que generaba incluso para algunas personas el ser funcionario de casilla y toda la operatividad que tenía, ¿no? Ayer que ustedes anduvieron reporteando, ¿se dieron oportunidad de platicar con alguna de la gente que participó en la marcha? Si así fue, ¿qué les decía? ¿Qué inquietudes planteaban? Sí, pues de entrada la gente ayer traía la consigna de el INE no se toca, ¿no? Y pienso yo que el discurso que permeó ayer fue de la defensa del Instituto Electoral, pero también vi mucha preocupación en el sentido de que hay gente que considera que el presidente López Obrador está encaminando al país hacia una dictadura y está tomando comportamientos que son dignos de un dictador. Por ejemplo, lo comparan con Nicolás Maduro, lo comparan con Fidel Castro, lo comparan con el presidente de Nicaragua, etcétera. Y yo pienso que es la preocupación que había en la gente precisamente es eso, el hecho de que desde el 2018 se repite desde un sector de la sociedad que México se está convirtiendo en Venezuela, y siento yo que ese temor ayer se vio muy palpable
relevante en un sector de la sociedad de Hermosillo que ayer fueron a manifestarse. Y recalco esto, maestra, fue una manifestación sin ninguna torta, sin ningún juguito, sin ningún frutzi, sin ningún camión, sin ningún acarreado, a pesar de que hubo priistas, hubo gente de algunos partidos, no hubo acarreo. Al contrario, pienso que fue una convocatoria 100% de la sociedad civil, en donde pues me quedo con este sentimiento de la gente. Consideran, y así lo ven, que estamos encaminando al país hacia una dictadura y un sector de la sociedad no lo permite. Sí, en mi caso la gente con la que tuve la oportunidad de hablar, sobre todo adulto mayor, mujeres en este caso, ¿no? Que era la gran cantidad de personas o la gran, pues se veían más mujeres que hombres, ¿no? En esta marcha, y decían, tratamos de dejar un país seguro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para estas generaciones que vienen en camino, ¿no? Y que esta lucha que se hizo por poder tener un voto, por poder tener una elección, democráticamente hablando, se mantenga, ¿no? Y que pues las futuras generaciones tengan esta importancia, esta relevancia, que el partido que esté en el poder sea elegido por el popular, por la gente, y que se tenga conciencia de que esto debe ser siempre una democracia, ¿no? Que no se debe de perder este punto principal, que es la oportunidad de elegir quién te va a gobernar, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora, ustedes evidentemente tienen contacto con gente de su edad, de su generación. Ustedes están informados por la actividad natural, que están de una forma natural informados por la actividad que desempeñan. Pero ¿qué pasa con sus pares? ¿Qué pasa con sus contemporáneos? ¿Qué pasa con sus contemporáneos más que pares? Con los chavos, con las chavas de su edad. ¿Piensan, le dan la importancia a esto? ¿Les cae el 20? ¿O está todavía muy disasociado el discurso? ¿No está en la agenda personal de los de su generación? Los que estén fuera del periodismo, sí, me refiero. Yo creo que no se percataron incluso de lo que estaba pasando. Fue una hora y media lo que duró la marcha, y mucha gente ni se ha de haber enterado de lo que se estaba generando, lo que se estaba pidiendo en este punto del Poder Judicial, donde fue la mayor concentración de personas, y en el caso de amistades, amigos o relaciones cercanas o en global, pues realmente no se percataron, ¿no? Hubo pocos, pero esos pocos que en mi caso conozco ya estaban relacionados con el tema de política, ya habían participado pues en algunos institutos juveniles y demás, pero de ahí en fuera, sociedad en general, pues en este rango de edades, pues creo que faltó bastante participación. Lo mencionábamos, eran más adultos mayores, y estos adultos mayores llevaban a sus nietos, a sus hijos, y eran pocas las familias que se veían juntas. Simplemente eran mujeres mayores que fueron las que se quedaron al final cuando ya sonaba música de cumbia y demás, pero de ahí en fuera, jóvenes o adultos jóvenes casi no se veían en esta marcha, ¿no? A lo mejor matrimonios jóvenes, ¿no? Pero así chavos, chavas, como que faltó la presencia de la juventud, ¿no? Sí, yo pienso que en ese punto, maestra, pienso yo que hay toda una generación, toda la gente que ahorita tiene entre 25, 33, 34 años, los millennials, pues, este sector de la sociedad está enterado, sin embargo no está involucrado. Yo pienso que este tema del INE fue un parteaguas para que la gente volteara a ver las noticias, que la gente volteara a ver las redes sociales y que la gente decidiera sumarse a una manifestación. Pienso que fue el parteaguas. Pero ¿por qué creo yo que no estamos tan enterados o tan involucrados en la vida pública en este momento? Pues porque también acaba de pasar una discusión legislativa muy intensa, bastante fuerte, para militarizar el país. Previamente otra discusión sobre la reforma eléctrica, la reforma energética, en fin, siento que desde Palacio hay mucho distractor, mucho tema de conversación que lo colocan en la agenda y termina una generación por completo pues desviándose, no saben hacia dónde voltear, si ahorita es el INE, mañana va a ser la reforma eléctrica y viene el presupuesto, balaceras por todos lados. Entonces creo yo que son muchos distractores y todo esto es a conveniencia del mismo gobierno. Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando aquí con esta generación de jóvenes periodistas que pues nos están dando su punto de vista, su análisis y sobre todo compartiendo la experiencia desde ese sector de la población que es el que sentimos más ausente en esta expresión, en esta marcha que se llevó a cabo el día de ayer, por lo menos aquí en Hermosillo. Estamos aquí en la conversación con mis invitados de este lunes.
mis compañeros reporteros Alfredo Villela y Tony López, ellos como una generación posterior a la mía, pero pues en activo ya desde hace algunos años. Cuando ustedes platican con los jóvenes, ¿qué es lo que les importa? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los motiva? Hace unos momentos estaba yo conversando con alguien de México Elige. Y en esta última encuesta, todavía el tema de la corrupción, como el punto que le hace más daño al país, sale en primer lugar. Y la verdad, yo externaba mi extrañamiento, porque digo, bueno, ya el presidente tiene 4 años y su principal bandera es el ataque a la corrupción. Sin embargo, está todavía como que ha permeado mucho entre la sociedad, y creo que eso de alguna manera ha venido a desestimular la participación de los jóvenes. Pero bueno, igual, estoy equivocada. ¿Qué sienten los jóvenes de su edad? Pues realmente es raro, ¿no? En el sentido de que mucha gente, o si te pones a platicar con un joven en cuestión de información, noticias o algo relevante que esté sucediendo, muchas veces son los casos de inseguridad lo que los llaman. Muchas veces los ataques armados, sobre todo en el Estado, y estos temas nacionales sí que mueven, como el caso de esta jovencita que fue asesinada a manos de su amiga y su exnovio, o su novio en este caso, y pues esos temas son los más controversiales, son los que generan más diálogo entre los jóvenes, ¿no? Pero de ahí en fuera los temas políticos, como ahorita comentaba Antonio López, la reforma que se quiere hacer con el INE en general, todos los puntos que se tienen que tocar para poder digerir esta información no se tienen contemplados en la memoria del joven. Realmente muchos no entienden lo que se tiene que hacer o lo que se quiere hacer con esta reforma, lo que ocasionaría pues en las próximas elecciones, por así mencionarlo, y con el pasar de los años lo que estaríamos viendo con los gobernantes, ¿no? En el caso de los jóvenes, pues sí es la falta tanto de lectura, de información, y lo que comenta otra vez Antonio López, los distractores que generan. Pues hoy si sales a las calles a realizar un sondeo sobre la marcha del INE, la gente va a querer hablar del resultado del Checo Pérez, pues esos temas que sí realmente están moviendo a los jóvenes, que pues es un deporte increíble, el automovilismo, pero en cuestión de realidad social lo que tenemos que ver es esto, lo que nos va a afectar directamente. Pues la carrera de un piloto profesional pues va en ascenso, descenso según el tiempo que él va a permanecer, ¿no? Haciendo o procurando, intentando hacer una autocrítica, hemos fallado desde los contenidos en los medios de comunicación para enganchar al joven en el interés de estos temas. Sí, yo creo que sí, y creo que por una parte también se ha buscado mucho tratar de generar siempre contenidos muy atractivos, todo esto para los jóvenes, que al final resultan en temas pues muy banales, ¿no? Que al final de cuentas no tienen contenido, no tienen información. Sin embargo, creo que también todo este sector de la sociedad, la gente que ahorita tiene entre 25 y 35 años, también es un sector que está creciendo y que está adquiriendo nuevas problemáticas y que está adquiriendo nuevos retos, y creo yo que los medios de comunicación no estamos viendo todo eso. A veces, por ejemplo, pensamos en los jóvenes, pero se nos olvida que esos jóvenes ya son padres de familia también, o se nos olvida que esos jóvenes pues ya tienen hijos y ya tienen otro tipo de responsabilidades, y no serán al 100% los temas pues de carácter juvenil lo que los convoquen. En ese tema, por ejemplo, del INE, hay algunos puntos que creo que son muy cruciales. El fin de semana traté de darme un clavado porque es increíble, es muy extensa esa iniciativa, maestra, dura mucho tiempo, Alfredo, sí. Y algunas de las cosas que vi, por ejemplo, yo, es que pues ya no va a haber diputados, ¿no? Simple y sencillamente ya no va a haber diputados, simple y sencillamente van a ser plurinominales todos, todos van a ser plurinominales, y en el sentido de que los jóvenes volteen a ver esta realidad y logren vislumbrar el país que nos va a heredar las decisiones de este tipo, creo yo que pudieran volver a tomar las calles. Creo que la juventud pudiera tomar fuerza, porque en este momento sí se ve como que los jóvenes son los que nos quedamos un poquito atrás y dejamos todo el trabajo en este momento en los adultos mayores, en las mujeres que son madres de familia, en las mujeres que tienen pues más de 40 años, ¿no? Que son los que de una manera muy valiente han encabezado esta lucha. Comentario final, Alfredo. Pues realmente si se vuelve a realizar una marcha de esta índole, realmente la gente debería acudir simplemente para informarse.
es bueno tener la postura de la gente que está marchando, que está protestando en este caso, y hacer tu propio autocrítica o autoanálisis sobre esta reforma, y pues los invito a leerla sobre todo, ¿no? Gracias, Alfredo, por venir, por acudir a la invitación. No, gracias. Tony. Bien, pues como comentario final, únicamente recomendarles que lean la iniciativa. Nosotros como medios de comunicación tenemos la tarea también de desglosarla, de desmenuzarla para explicársela al grosso de la población, pero en cada uno va a estar también el enterarse, el saber cuáles son los inconvenientes, cuáles pudieran ser los beneficios de esta reforma, pues para que no nos agarren atrás de las rejas cuando de repente un día se aprueben y ya no sepamos qué hacer nosotros, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo que hayan venido esta tarde a conversar aquí en TVD Primera Plana. Ya nos vamos, ya viene el maestro Ruiz Quirrín con toda la información de primera mano. Quédese en TVD Primera Plana.